Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. Como un reloj, 8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Voy a presentar a los contertulios, pero antes voy a saludar a mi amiga Sofía, que está yéndose al colegio, si no me equivoco, y además se ha cambiado de colegio hace poco y tengo entendido, he hablado directamente con sus profesores y le va bastante bien. Así que, en fin, Sofía, que tengas un día excelente en el cole. Que la va llevando de otra manera. Su mamá la va llevando en el coche. Don Marcos de Quinto, bienvenido a esta mesa de tertulia. Un besito a las dos, a Sofía y a mamá. Claro que sí, Angélica y a Sofía, un beso fuerte, sobre todo teniendo en cuenta que hay que hacer por levantar España y lo hacemos cada uno en nuestra justa medida, estudiando mucho, por ejemplo, aquellas personas que van al cole, trabajando y apostando por la legalidad, la coherencia, la honestidad, el sentido común, que lo decimos muchas veces en nuestro programa, que cada vez es el menos común de los sentidos, por desgracia, sobre todo cuando hablamos de políticos, ¿verdad? Así que a todos, en su justa medida, que hagan lo posible, pues eso, por levantar España, como hace don Mario Noya. Don Mario, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido. Hay una cosa que está muy bien, que es la puntualidad para levantar España. Ella lleva aquí esperando un montón de rato que le demos voz. Porque somos así. Bueno, ya les he dicho yo esta mañana que íbamos a tener un programa bastante animado con estos dos contertulios, con don Mario Noya y con don Marcos de Quinto. Tenemos mucha tela que cortar, hay muchos asuntos que a mí, de hecho, me han llamado la atención. Tenemos ámbito internacional, ámbito nacional. Os voy a poner encima de la mesa algunas cuestiones y me decís vosotros, si os parece, con mucha confianza, porque queréis que empecemos. ¿Queréis que empecemos hablando de esa reunión de Alberto Núñez Feijóo con Pedro Sánchez, que de repente parece que Pedro Sánchez le tiende la mano a Feijóo a propósito de Ucrania? ¿Queréis que hablemos de Irán, de lo que está pasando con esa masacre de inocentes y cómo Donald Trump ha dicho que va a la ayuda, pero no termina de ir, y hoy comienza la ejecución de los líderes de la revuelta, que van a ser ahorcados en plaza pública? ¿Queréis que hablemos de Venezuela, de lo que está pasando con el régimen de Delcy Rodríguez, de cómo hay esa conexión directa con España a través de PDVSA, que se está investigando a través de la Operación Bolívar, que está instruyendo el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional? En fin, hay muchas cosas encima de la mesa. No sé si queréis que hablemos también de Europa, con el tema de la Agenda 2030, que se están poniendo bastante maniáticos, sobre todo con temas relacionados con la pesca recreativa, con la caza. En fin, no sé, ¿qué os apetece? Cualquier cosa. A mí lo que me echen. Lo que diga don Mario. Apetecer nada. Así son de bien mandados estos contertulios. Tengo una auténtica suerte. Apetecer nada, porque son temas bastante desagradables. Pero se pueden tocar todos, evidentemente. Marcos, dale tú, que luego dices que no te dejo hablar. Bueno, venga, pues voy a empezar yo. Mira. Voy a empezar yo diciéndoos, ¿vale? Sí. Ya que no os animáis, me gustaría empezar con el tema de Irán, por eso que os decía, ¿no? Directamente el régimen de Irán ha dicho que va a ejecutar en plaza pública a esos líderes. Donald Trump ha anunciado una subida de los aranceles a todos los países que negocien con el régimen de los ayatolás del 25%. De manera sorpresiva, Países Bajos ha dicho que también iba a sugerir que se lleven a cabo esas sanciones. A mí la verdad es que me ha llamado bastante la atención que la Unión Europea haya tardado tantísimo tiempo en hablar sobre el régimen de Irán. Y sobre todo, no sé si os preocupa que esto se termine alargando más de la cuenta. Estamos hablando de una represión durísima. Hay personas que dicen que hay hasta 12.000 muertos en los últimos días. Algunos dicen 1.000, 2.000. No hay luz, no hay transparencia sobre cómo están siendo las protestas, como no podía ser de otra manera en un régimen criminal como es el de los ayatolás. En fin, ante este mare magnum, no sé qué os parece. Bueno, yo estaba el otro día en Espejo Público, en Antena 3, y había un catedrático, no voy a decir su nombre, y que estaba todo el rato estas cosas del supuesto derecho internacional, y yo digo supuesto derecho internacional, pues esgrimiéndolo de lo que se puede y no se puede hacer. Y yo hice un comentario, porque claro, realmente lo que había era una crítica velada a la intervención de Donald Trump en Venezuela, y por supuesto en estos momentos Donald Trump ha dicho esperar, que ahí iré. Y yo comentaba que todos estos que critican el hecho de la intervención de Donald Trump o una eventual intervención de Donald Trump en Irán, pues esta misma gente a día de hoy condenarían el desembarco de Normandía.
porque en Normandía las tropas norteamericanas, que se dejaron la vida miles de jóvenes norteamericanos en las playas de Omaha, desembarcaron para luchar contra el nazismo y liberar a Europa del nazismo sin el consentimiento del gobierno de Francia, que entonces era el gobierno de Vichy, era un gobierno colaboracionista con los nazis. Y, por supuesto, sí contaba ese desembarco pues con todo el apoyo moral de la oposición, que eran los partisanos franceses, ¿eh? Entonces, todo este tema de derecho internacional y tal, yo creo que hay un tema que son los derechos humanos, que están por encima de todo, y sobre todo un tema de moralidad. Y lo que está pasando en Irán pues es una vergüenza, pero es una vergüenza desde 1979, que hay que recordar que cuando Khomeini llegó ahí, pues esto es lo típico, son la gente educada en las universidades de Francia, porque Khomeini venía de las universidades francesas, donde también se crió esta otra bestia que se llamaba Pol Pot, que acabó con el 25% de la población en Camboya. Entonces, pues bueno, toda esta inteligencia, toda esta cultura de la izquierda que aplaudió a gentuza como Khomeini y a gentuza como Pol Pot, pues bueno, han dejado un país que ha sido un país que nunca ha sido islámico, que era Irán, pues bueno, pues lo ha dejado, pues ya lo vemos absolutamente destrozado. Y yo creo que Irán tiene que hacer lo mismo que nosotros, los españoles, hicimos con la Reconquista. Y lo que hay que hacer es la reconquista de Irán para volver a que los iraníes, pues bueno, vuelvan a disfrutar de lo que siempre fueron, que era un pueblo libre. A ver, vamos a ver qué sucede, porque el pueblo iraní está demostrando otra vez un heroísmo alucinante. ¡Qué asco dan! ¡Qué maldito asco dan los revolucionarios por cuenta ajena! ¡Cómo detesto a esta gentuza! Que son valientes cuando no toca, o porque saben que es una valentía impostada y que no se juega nada, y sin embargo se ponen a las órdenes o actúan por acción o omisión o se alinean por acción o omisión con este régimen brutal. Donald Trump ha hecho algo, en este caso, distinto a lo que ha hecho en otros sitios, que es animar a la gente a levantarse contra el régimen. Y cuando animas a la gente a levantarte contra el régimen, adquieres un compromiso, sobre todo si eres el presidente de los Estados Unidos de América. Y sobre todo si acabas de sacar a un dictador del poder muy cercano a Irán, por otro lado, ¿no? En Venezuela. Entonces, se ha comprometido y tiene que cumplir con su palabra. Y ha dicho que si se producían matanzas, él intervendría, ¿no? Las cifras, efectivamente, son muy volátiles. Es dificilísimo hacer periodismo en estos momentos. Y yo también recomendaría a mis compañeros, a mis colegas, que sean conscientes de la responsabilidad en estos momentos, porque se dan cifras. Entonces de repente uno dice 2.000, otro 20.000, otro 80.000, y como no hay nadie contando, 12.000 incluso. Claro, es que un baile de cifras. En Vox Media estamos, creo que las autoridades iraníes reportaron 2.000, imagínate, ellos. Y luego había cálculos de la CBS norteamericana que estaban dando entre 12.000 y 20.000 muertos. ¿De acuerdo? Pero es que eso es muy difícil ahora mismo ponerse a contar muertos en Irán. Bueno, hay alguna que otra fotografía donde se ven los morgues, cadáveres en esas morgues, y supongo que el levantamiento es en distintos sitios. Luego no los habrán llevado todos de todo, porque Irán es un país muy extenso para hacer la fotografía. Es decir, si eso es de una localidad y se ve todos esos cadáveres que hay, pues cabe suponer que son muchísimos. Hay vídeos que te los dan ya por verificados de morgues donde hay 200 tipos, 400 tipos. Si es una morgue, imagínate cómo debe de ser el tema, ¿no? A ver, en Irán se ha levantado todo el país, quiere decir geográfica y sociológicamente. Y eso es muy notable, es muy relevante. Probablemente sean las mayores movilizaciones que ha registrado desde 1979 Irán.
por encima de las de 2009, traicionadas miserablemente por Barack Obama, y de los posteriores, incluso de las revueltas de las mujeres de hace 3 años. Imagínate que te vendan como héroe, como heroína de las mujeres a Irene Montero. Es que imagínate cómo va esto. Y Irene Montero calladísima, como una portavoz de Podemos en este tipo de situaciones. Está muy ocupada con lo de Julio Iglesias y claro. tal, porque eso es lo que hay que defender a las mujeres, no a las de Irán. Hay que ocuparse de lo de Julio Iglesias, que eso es lo importante para ella. A mí lo de Julio Iglesias es una de las cosas que más me han llamado la atención, sobre todo como cortina de humo, y cómo la gente se está involucrando tantísimo en este caso, hasta el punto de que La Sexta ayer cambió su programación para hacer un especial acoso de Julio Iglesias, que hay que ver lo que ha revelado Univisión y el diario.es, y luego veremos, ¿no?, qué pasa realmente, porque ya les digo que aquí directamente les gusta mucho juzgar con 4 datitos, ¿no?, con 4 declaraciones, igual que pasó con el caso de Adolfo Suárez. Permítanme decirles que ayer la ministra de Igualdad, Ana Redondo, decía que ya se había reunido con la víctima, la presunta víctima, ¿no? Un momento. Lo exportaba así de esa Es manera. que aquí, mira, y eso es un tema que me ha pillado un poquito. Claro, es que ayer estaba yo analizando y estoy preparando además especiales para L sobre Venezuela e Irán. Entonces digo, un momento, no puedo, o sea, dadme un respiro. Pero sí que me llamó la atención la nota que sacó. Libros del Asteroide. Libros puede del ser. Asteroide, sobre Es la una biografía editorial. que ha hecho Peiró, sobre Julio Iglesias, y la que se está montando con una entrevista de una persona que está declarando desde el anonimato. Vamos a ver. Estás denunciando públicamente, con nombres y apellidos, a un señor. Estás denunciando públicamente a un señor. ¿Por qué estás en el anonimato? Tú le estás condenando ya a la pira pública, ¿no? Tú estás exponiéndole. Y estos están aireando esto. ¿Por qué estás en el anonimato? ¿Es el jefe del cártel de Juárez o algo? No, ¿verdad? Tú ya le has condenado mediáticamente. Da la cara. Y evidentemente no debe ser lo más agradable del mundo. Da la cara o denuncia, porque tampoco entiendo muy bien cómo va esto de que te haya violado alguien, porque, ojo, lo que ha contado esa mujer en el fragmento de la entrevista que yo he visto es ya no, va muy por delante del acoso, etcétera. No hay un momento que dice, sí, me tocaba los pechos. No, hay otro momento en que habla de algo ya mucho más serio. Vale, que lo denuncies ante un juzgado en Estados Unidos. Es clarísimamente. Y ahí tendremos todos elementos de juicio para ver qué ha pasado. Para ver qué ha pasado ahí. Por otro lado, o sea, el libro del Asteroide casi parecía que yo no me he enterado. ¿Eso era un libro promocional de Julio Iglesias? ¿Lo había pagado Julio Iglesias? Evidentemente no. El autor, Ignacio Peiró, de hecho confiesa en el libro que no ha entrevistado siquiera a Julio Iglesias, que yo recuerdo que tuvo una conversación informal con Ramón Arcusa en un evento que dicen Los Modernos, y dice, ¿y este hombre cómo escribe un libro sobre esta persona sin conocerla siquiera, etcétera? Se puede hacer. Hay toneladas de documentación, que es lo que ha hecho Peiró. Bien, pero esta excusatio de un petita no la entiendo muy bien, porque nadie te ha pedido cuentas. Eso era una geografía, porque me tengo que enterar yo de que era una geografía. No lo es ni por asomo. Que tú tengas una óptica del tipo de decir, fijaos, era Julio Iglesias, qué español canchero, que dirían los argentinos, cómo ha dominado el planeta. Bien, pero, o sea, que no entiendo por qué te sientes impelido a dar ese paso si no eres, vuelvo a decir, una promotora de la imagen de Julio Iglesias. Hazte lo que tengas que hacer después, etcétera. Pero sobre todo, que es que son testimonios anónimos de gente que va a destrozar imágenes, carreras, etcétera. Y bueno, yo creo que Julio Iglesias pues es una persona que si ha dado alguna vez algún pellizco sin el consentimiento de la otra parte, seguro que él ha recibido 50.000 pellizcos por parte, no deseados, por parte de señoras que iban absolutamente locas detrás de él.
Luego, ahí, mira, no, yo no me quiero meter en esto, porque además yo creo que es un elemento de distracción de otros temas que son más importantes. Pero dentro de lo que es este tema, a mí lo que me parece absolutamente vergonzoso es lo que estaba pasando con Adolfo Suárez, una persona ya fallecida, y que encima ahora dicen salen estas pedorras, y lo digo, pedorras, a decir que si hay que quitarle el nombre al aeropuerto de Barajas y tal, una persona que no se puede defender. Porque por la misma razón, es decir, yo puedo decir, oiga, pues mire, Farrah Fawcett-Mayors, que ya está fallecida, o Brigitte Bardot, pues hace 20 años a mí me trataron de dar un pellizco. Oye, y lo digo y tan campante, y oye, y viva la vida. Entonces, bueno, hay una falta de vergüenza absoluta, y bueno, también además lo mío se justifica, que son los que somos guapitos de cara, pues lógicamente vamos provocando, pero basta ya de tanta memez, y que dejen por favor a Adolfo Suárez en paz. El detalle es que hay otro detalle que, o sea, no sé si es relevante en términos, a ver qué dijo la mujer. Bueno, pero bueno, lo que destacan los medios, ¿no? Sí, lo que me molesta es ver el nombre en el aeropuerto. Ya, es verdad. Te puede molestar. Imagínate lo que le puede molestar a gente. Pero mucho más molesto es ver a Yone Belarra en la televisión. Oye, claro. A mí el nombre en el aeropuerto de Adolfo Suárez me molesta menos que ver estas sinvergüenzas en televisión diciendo estas memeces. No, pero es que imagínate a la gente que vea o que viva en la calle Dolores Ibárruri, por ejemplo. Que hay 28.000 calles Dolores Ibárruri. Imagínate un cubano que esté aquí, de los miles de cubanos que en su pueblo han puesto un monumento al Che Guevara. Fíjate que la gente, lo que pasa con la gente de izquierdas es que además es muy analfabeta, porque la calle Comandante Franco va por el hermano de Franco, que era de Esquerra Republicana y que además es un héroe de la aviación, porque es uno de los que han hecho unas gestas cruzando el Atlántico y tal. Pero claro, la gente dice, Comandante Franco, esto hay que quitarlo. Dijo, oiga, que este hombre era de Esquerra Republicana. No. Y que está ahí por los méritos de su capacidad como piloto. Pero bueno. Es así. Hay veces que te dan ganas de poner los nombres de las calles con números, como en Estados Unidos, para que no... la primera, la undécima, ¿no? Claro, y además se nota un montón que lo de las denominaciones son cosas de políticos, porque están muy politizadas. Si el callejero fuera otra cosa... Hay localidades, hay ciudades que están muy bien porque... No tienes por qué saber quiénes son los tipos y tal, y hay los callejeros te ponen calle de Carmen Carbonell. Fue una periodista y además te cuentan, porque ha pasado tiempo, te dicen, mira, pues Carmen Carbonell era esto, y te ponen la fecha de nacimiento, y además son plaquitas que son bonitas estéticamente y tal. Vale, pero estos van un montón de veces a sacar tajada o a hacer oportunismo del momento, hacen cosas alucinantes. Yo he visto en Alcobendas, que es la ciudad donde me crié, quitar denominaciones a instalaciones deportivas y tal, les homenajeas, luego te aburres del homenaje, pones otra cosa. ¿Qué hacéis con con este tipo de cosas? Depende muchísimo del momento de la versión. Luego ya lo repugnante, lo indecente, lo que debería estar penado con cárcel, que es esto de monumento a Carmen Carbonell. Se alzó siendo concejal. Es que esto lo pone Mario Noya entre 2000... Oye, macho, ¿en serio te has gastado? Es que esto... El otro día estábamos en Alicante, Carmen y yo, y veo ¿dónde era eso? En la Diputación. En la Diputación, una especie de monolito. Un monolito donde pone... Estas banderas izadas están aquí desde que era ministro... y yo, pero vamos, a ver, no había banderas. Punto 1. Es verdad. No. Y 2... Pero a mí qué me importa quién era el ministro en ese momento... ¿Qué me importa quién era el ministro y quién era el...? A mí lo que me importa es saber quién cogió aquí. En español de España, digo. ¿Quién cogió aquí? ¿Quién se llevó la pasta por poner esta mierda en una instalación oficial, en un recinto oficial, que evidentemente no va a tener mucha más cabida de esto? Igual que cuando vas a Yuste, que vas allí y dices... Madre mía, me va a poseer la historia aquí. Y es un sitio precioso, además. Y que te dan ganas de eso. Venga, voy a ponerme en español. Fíjate, y además es un monasterio que evidentemente
en términos arquitectónicos tampoco es una cosa del otro mundo. Precisamente por eso tiene mucho más impacto emocional, simbólico y tal. Y en la entrada a la iglesia te encuentras unos mojones metálicos con los premios Carlomagno. Y están ahí Josep Borrell, Angela Merkel y Manolo el del Bombo compitiendo o convirtiéndose en pares de Carlos I de España y V de Alemania. Y dices, ¿pero quién ha sido? ¿Pero por qué hacéis esto? ¿Qué queréis? ¿Que os aplaudamos? ¿No tenéis suficiente con lo que tenemos que aplaudiros durante todos los días de nuestra maldita vida? Unos cuadritos en una sala, y el que quiera que los vea, pero tienes que poner mojones, ya casi en el sentido escatológico. Que menudo volantazo ha pegado, que hemos hemos pegado ahí un buen volantazo. Hemos empezado con Irán. Con Irán y terminamos hablando del callejero. Yo solo por rematar Irán, si quieres, Carmen, creo que es hoy cuando van a ahorcar. Así es, han dicho que van a ahorcar en Plaza Pública. En Plaza Pública, algunos de los cabecillas. Yo no sé si hay organizado algo, pero yo creo que es imperativo que de alguna manera se haga algo frente a la Embajada de Irán, que no sé en estos momentos dónde es, pero yo creo que en toda Europa, por lo menos, y por lo menos aquí en España, sí sería para pedir inmediatamente que paren esas ejecuciones y que no se produzcan. Yo creo que sería importante el unirse en la Embajada de Irán. Posiblemente haya habido algún llamamiento, yo lo desconozco, pero sí me parece que es de responsabilidad el hacerlo. Eso es un reto, eso sí que es un desafío. Vamos a ver, lo que está haciendo Irán es lógicamente lo que hizo, por ejemplo, Fidel Castro en la revuelta del 94, yo creo que es. Fidel Castro, hay un momento claro, que es el 89, cuando fusilan a los Ceausescu. Y, por lo visto, Fidel Castro dijo: estos mariconsones, a mí esto no me lo van a hacer. Y entonces mandó el mensaje opuesto, ¿no? Y Europa, cuando le echan un pulso, lo pierde siempre, o incluso no pone el brazo. Por eso digo que es tan importante lo que ha hecho Donald Trump. Como Donald Trump ha incitado ahora si se empiezan a producir ejecuciones, y más aún en plaza pública, es un desafío abierto a ti, a ver hasta dónde llegas. Y si ahí reculas, vas a tener un problema, porque todos los movimientos que has hecho decisivos en otros lugares, si ahora te achantas, vas mal. Irán, además, está en un momento, lo han absolutamente diezmado en términos militares, han acabado con todos sus grandes aliados, están más cuestionados que nunca. El régimen está en la lona. Tiene su única manera de seguir adelante es esta. Veremos a ver, porque los ayatolás hicieron una cosa muy de izquierdas. Ahora que dice Silvio Chorrondo que son de extrema derecha, es una cosa muy de izquierdas, que es desdoblar las instituciones, precisamente para acabar con cualquier asomo de resistencia organizada o de incluso al Estado. Lo que hizo fue vaciarlo de contenido. Y las Fuerzas Armadas iraníes, por ejemplo, les pusieron al lado la Guardia Revolucionaria Islámica, que es infinitamente más potente. Sí, por eso la esperanza, igual que se ha estado sumando la policía en algunas de las ciudades de Irán, la esperanza es que el ejército, que no está controlado por la Guardia Revolucionaria, por lo menos por ahora, que pudiera haber algún tipo de movimiento para poderse enfrentar a la Guardia Revolucionaria. Claro. Pero vamos a ver los militares qué posición tienen, o en algunos sitios si se pudieran levantar, pues eso de alguna manera ayudaría. Exacto. La Guardia Revolucionaria además está muy diezmada desde que se eliminó a Soleimani y se eliminó también gracias a Trump, y desde las operaciones del verano del año pasado, y bueno, y es que los han aniquilado en Siria, en el Líbano, y incluso en el Yemen. Ahora hay una oportunidad, pero no va a ser fácil, y Irán
es un país también Es complicado. que A ver cómo lo haces. El problema que tiene Trump en estos momentos es que una acción en Irán no vendría justificada como ha venido la de Venezuela por un tema de narcotráfico, sino tendría muy probablemente que pasar por el Congreso norteamericano. Entonces yo creo que una intervención en estos momentos rápida, mucho más interesante sería que se pudiera producir a través de Israel y no del ejército norteamericano. Y en cualquier caso, yo creo que la aspiración que tiene Trump de poder llegar al Premio Nobel de la Paz, pues yo creo que eso también pasa por no entrar en un conflicto abiertamente en una guerra, o poderla hacer a través de países interpuestos y bueno, y sobre todo lo más importante que yo creo que es del libro lo que ha hecho en Venezuela, es que pueda hacer operaciones sin que haya ni una sola víctima norteamericana, que no haya sangre de norteamericanos y que luego además el coste de la operación pues al final sea reembolsado de alguna manera, que es lo que ha pasado en el caso de Venezuela. Israel dudó muchísimo de que se metiera, porque Israel, frente a lo que mucha gente se piensa, jamás se mete en estos asuntos, jamás. Y de hecho, Israel, frente a lo que piensa muchísima gente, se opuso a las intervenciones de Estados Unidos en Irak, etcétera. Y en la primera, la guerra del Golfo famosa, donde le empezaron a caer Scuds sobre Tel Aviv, etcétera, Estados Unidos le dijo: te toca aguantarte y yo defiendo. Por eso desplegaron los Patriots ahí. Pero Israel no se mete en los conflictos de cada país. Lo que sí que te puede hacer es: estos me han tocado las palmas, yo les he seguido y ahora yo te he allanado el terreno, ahora tú verás lo que haces. Pasó en Siria, etcétera. Pero nunca va a entrar en una operación de derrocamiento de régimen. Sí, la excusa que tuvo para el ataque a Estados Unidos, que no fue guerra, fue el tema de desactivar todo el proyecto nuclear de Irán, que fue un bombardeo selectivo. Pero lo hizo después de que tropas israelitas desarmaran lo que eran todos los sistemas de radar, etcétera, para que luego los aviones norteamericanos pudieran quirúrgicamente ir ahí. Esto sí lo ha dicho Trump, es decir, que podrían volver a bombardear los silos nucleares, que no es una declaración de guerra y no tendría entonces que pasar por el Congreso. Pero lógicamente, si esos silos están destruidos, pues bueno, es una excusa para decir que aviones norteamericanos vuelvan a sobrevolar sin tener que declarar una guerra abiertamente con la aprobación del Congreso norteamericano. Yo creo que, bueno, a Trump le han intentado también meter el cuerno por ahí, pero hay un artículo alucinante muy bueno en el City Journal del Manhattan Institute sobre cómo ha actuado no solo Donald Trump, sino la presidencia de los Estados Unidos en los últimos tiempos, en los últimos decenios, vamos, en los últimos. Estados Unidos no ha declarado una guerra formalmente desde la Segunda Guerra Mundial, desde su declaración de guerra a Japón, y ha intervenido en unas cuantas, y hay maneras de que lo haga, ¿de acuerdo? Yo creo que Donald Trump irá mucho más por asesinar, por eliminar dirigentes iraníes. Es decir, si matas, mato. Te mato, perdón. Si matas, te mato. Yo creo que podría ir mucho más por ahí. Israel, incluso cuando desarticuló las defensas iraníes, siempre lo hizo después de que Irán no atacara. Israel no va a iniciar ese movimiento. Y el problema que creo que tienen en Estados Unidos es la cuestión del vacío de poder en Irán. ¿Cómo se produciría eso? Y aquí puede ser también interesante que haya una figura que sea ajena, que no esté en Irán, como el Shah, ¿de acuerdo? Pero Irán, nosotros lo que llamamos Irán, es un país, tú dices, fíjate, es el único país no árabe y tal. El 50% de la población es persa. El 50%. Los demás son baluchis, árabes, kurdos. Hay un montón de gente ahí que Estados Unidos lo que puede temer es que salte por los aires Irán, que es un país muy, muy importante y muy grande. Que es muy grande, además, ¿no? Y lo que no quieren es que haya vacíos de poder que llenen los peores de la casa. Por eso es tan importante, o sería tan importante, que verdaderamente hubiera
un estamento militar fiable allí, que no se sabe. En este tipo de regímenes llevan mucho tiempo, es que los ayatolás llevan 50 años ahí. Entonces, no es fácil encontrar gente que sea abiertamente disidente. Y la Guardia Revolucionaria ya lo ha hecho otras veces, y eso también es de temer, que se recurra al terrorismo fuera para que dejes de incordiar en Irán, y que de repente empieza a haber atentados en Europa o donde sea. He visto que la Embajada de Irán en Madrid está en la calle Jerez. De momento no hay ninguna manifestación convocada. He visto que el ministro Álvarez lo que ha hecho ha sido convocar al embajador iraní para expresarle la repulsa por la represión. Ya ven ustedes qué tipo de medidas, ¿no? Yo entiendo que la diplomacia está muy bien, pero cuando se está hablando de una masacre indiscriminada de inocentes, que se está tirando a matar, que se habla directamente de ahorcamientos en plaza pública, yo creo que quizás es momento para decirle al señor Álvarez que hay que dar un pasito más. Creo que Álvarez va a ser absolutamente duro y le va a decir, nene malo, no se hace eso. Creo que es lo que le va a decir al embajador de Irán. Y el embajador de Irán, por supuesto, se irá partido de risa de estar con este impresentable. Así de duda es la diplomacia, ya ven ustedes, en nuestro país. Bueno, señores, son las 9, las 8 en las Islas Canarias. Momento para una brevísima pausa publicitaria. Y a la vuelta les voy a formular a los contertulios de esta mesa la misma pregunta que les hemos lanzado a ustedes esta mañana a través de nuestra libre encuesta. Será dentro de unos instantes aquí en Mañanas en Libertad. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. ¿Tu piel ha perdido firmeza? ¿Tus articulaciones están más rígidas? La fórmula de Aminopac contiene aminoácidos precursores del colágeno y vitamina C necesarios para la salud de tu piel, huesos y articulaciones. Dale a tu cuerpo lo que necesita para producir colágeno con Aminopac. Pídelo en tu herbolario o farmacia o visita ahora mederinutrición.com. La doctora Margarita Esteban, especialista en medicina estética, llega a Madrid con el revolucionario tratamiento de Endolit para un rejuvenecimiento facial sin necesidad de lifting facial y quirófano. Gracias a esta tecnología láser podrás lucir un aspecto mejorado, eliminando ojeras, papada o eliminando la flacidez facial en una sola sesión y sin necesidad de recuperación. Visita a la doctora Margarita Esteban en la clínica Sandra Oliveira en Antonio de Maura 7, El Retiro, o agendando tu cita médica en el 689-707-317. Radio Libertad, más cerca de ti. En 1935 se fundó el que sigue siendo un referente en el tratamiento hospitalario del enfermo mental. En Málaga, el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís. En 2005 se complementó este hospital con la Comunidad Terapéutica San Antonio. Infórmese en el 952 2014 64 o en www.hospitalsanfrancisco.com. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza, realiza en Madrid cirugía premium de presbicia y catarata. Si desea eliminar sus gafas de vista cansada o nota que con la edad pierde visión, la doctora Iradier le realizará el tratamiento para recuperar la agudeza visual y nitidez de la juventud, con la mejor lente intraocular y la técnica más segura y eficaz. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. Minutos pasan de las 9 de la mañana a las 8 en las Islas Canarias. Si se incorporan a esta hora a la tertulia, sepan que don Luis del Pino no está, pero yo estoy muy bien acompañada de Mario Noya y de Marcos de Quinto, así que en fin, no se puede estar mejor hablando de temas de mucho interés. Y yo les decía antes de la publicidad que les iba a trasladar a los contertulios la pregunta que lanzábamos esta mañana a través de la libre encuesta, que es la siguiente: ¿qué le parece que Sánchez y Feijóo se vayan a reunir?
En la pregunta les decíamos que era por el envío de tropas a Ucrania, pero es verdad que ya ha denunciado Miguel Tellado que quiere hablar de otros muchos asuntos, como por ejemplo la propuesta de vivienda que lanzaba ayer el gobierno de Pedro Sánchez. Así que a priori, ¿qué os parece que Sánchez y Feijóo se vayan a reunir? Bueno, a mí me parece que para debatir temas como el envío de tropas, donde se tiene que debatir es en el Congreso de los Diputados. Sánchez, de una manera estudiada, trata de ningunear el Congreso de los Diputados, que es donde se tiene que llegar a acuerdos, donde se tienen que hacer las leyes, y entonces, pues bueno, pues el Congreso para él prácticamente no existe, lo he dicho en alguna que otra declaración, está recurriendo continuamente al decreto ley y posteriormente lo que quiere debatir las cosas es o en Suiza o en Waterloo, o que vaya la gente a Moncloa. Y donde se tiene que hacer es, no en secreto, sino con taquígrafos y con total transparencia, debatir las posiciones para que todos los españoles nos enteramos donde es la sede de la soberanía nacional, el Congreso. Y yo, de Feijóo, por supuesto, le diría, no pienso, yo quiero debatir con usted públicamente con las cámaras y en el Congreso de los Diputados, y no aquí juntarme con usted un ratito. Él dice uno por uno que va a llamar a la distinta gente, ha dicho que no va a llamar a Vox, pero eso es falso, es que Vox ya anunció que jamás se va a reunir con Sánchez, a no ser que sea, lógicamente, públicamente y en el Congreso de los Diputados, donde él pueda además hablar y tal. Entonces esta es la situación. Respecto a la siguiente pregunta que me hacías, Carmen, lo del tema de la vivienda, lo que ha propuesto Sánchez es una cosa absolutamente vergonzosa, es de risa. Y te lo comento muy fácilmente. Es decir, el problema de la vivienda es un problema de que han roto el mercado de la vivienda. Es decir, hay un desequilibrio tremendo entre demanda y oferta. Demanda incrementada pues porque hay un montón de inmigración que demanda tener vivienda, y además pues hoy hay divorcios, se separan las parejas, etcétera, y hay una demanda creciente, y sin embargo la oferta no existe porque no es negocio construir en estos momentos, es decir, y ese es realmente el problema. Entonces, dentro de las soluciones que ha propuesto tres cosas Sánchez, hay la primera es graciosísima. La primera es que va a reducir en el IRPF a aquellos arrendadores que no suban la renta a los inquilinos. Bueno, eso no soluciona el problema de la vivienda, porque si esa medida solamente va dirigida a gente que ya tiene vivienda y que está pagando un alquiler por ello. Luego, en ese sentido, no está solucionando el problema que supuestamente viene a resolver. Simplemente lo único que hace es que, oiga, pues a uno que ya tiene vivienda no le van a subir el alquiler, y entonces le da un incentivo al tenedor para que no se lo suba. Pero no soluciona nada de ese problema. Y luego la tercera que presentaba también era que en aquellas viviendas donde se estén alquilando habitaciones y tal, que eso se va a acabar. Entonces digo, pues esto es una locura, porque eso en vez de resolver el problema lo va a incrementar, porque imagínate que en una vivienda están alquilando por habitaciones y hay viviendo 5 personas, si eso se impide, pues quiere decir que esa vivienda solo podrá vivir una, y las otras 4 se irán a la calle. Luego, en el fondo, estás tensionando todavía más. Entonces, de repente dices, es que es una majadería. Es decir, es un insulto a la inteligencia que te hagan estas propuestas, que en el fondo no están resolviendo nada, pero parece como que quedan muy bien. Yo, la verdad, me quedo alucinado. Y el problema de la vivienda es que, oye, el ladrillo, la inversión inmobiliaria, y es un activo más. Tú, por ejemplo, Carmen, puedes decidir, si tienes unos ahorros, ¿qué haces? Dices, ¿puedo comprar una segunda vivienda para dedicarla a alquilarla? ¿Puedo comprar letras del Tesoro? ¿Puedo comprar acciones? ¿Puedo comprar bonos? ¿Puedo comprar bitcoins? ¿O puedo comprar un lingotito de oro? Entonces, tú tomas una decisión sobre cada una de las alternativas donde tú quieres poner el dinero. Pues bueno, lo que hace este gobierno es castigar que el activo que vayas a elegir sea la vivienda. Primero, si tú compras una vivienda para sacarle una rentabilidad y alquilarla, pues resulta que vas a pagar un IVA del 21%. Pero si compraras Bitcoin, compraras oro o compraras acciones, está exenta de pagar IVA. Siguiente, si tú compras Bitcoins, oro, acciones o bonos o letras del Tesoro, no te la pueden ocupar,
pero te compras una vivienda pensando que le vas a sacar una rentabilidad de la renta y te la ocupan y encima no te lo defiende el Estado, como si no fuera propiedad privada tuya. Entonces, en el fondo, dices, bueno, es que ¿a quién le va a interesar incluso comprar vivienda como una inversión para ponerla en alquiler y solucionar el tema de la vivienda? O construirla. ¿Te va a interesar construirla con tus ahorros? Si resulta que para construirla, el promedio en España, desde que inicias la inversión, son 8 años. Tú tienes que comprar un terreno, o un terreno que al final te lo recalifiquen. Y cuando tienes un proyecto, entre tonterías, para conseguir que al final un ayuntamiento te lo vise y que puedas empezar la construcción y todo esto, pues pasa un montón de tiempo. Y entre tanto, ese dinero no te está rentando. Si lo hubieras comprado en acciones, en bonos o letras del Tesoro, dices, oye, yo para 8 años al final me está dando una rentabilidad, pero yo pongo un dinero por delante y luego no sé cuánto me van a subir los materiales, está también el mercado laboral como para que mañana encuentres gente. Entonces dice, no sale a cuenta dedicarte a construir ni nada, una promoción. Y de hecho esto evidencia un poco el interés que tiene el gobierno en la vivienda, que ahora nos lo vende como que es una preocupación, cuando realmente lo que está haciendo son medidas para no interesarse por la vivienda y la situación de los españoles, sino para perpetuarse en el poder. O sea, lo que está haciendo es, con estas medidas, intentar contentar a sus socios, a los que mantienen a Pedro Sánchez en la Moncloa. Pero no les ha contentado para nada, y encima no los contenta. El tema es que han salido así, pero y bueno, pero y la otra medida que decían es del tema del alquiler por temporada, lo que sea. Vamos a ver, si tú tienes algo que es tuyo, deja libertad a la gente. Como si lo quieres alquilar por semanas, por días, por horas o por años o lo que sea, es un bien de una persona. Déjale que lo pueda hacer a su manera. Pero ¿quién eres tú para decirle qué es lo que puede hacer con ellos? Si tienes acciones, las puedes vender un trozo, las puedes ignorar, puedes hacer un montón de cosas, pero resulta que si tienes un piso, no. Entonces, ¿qué pasa? Que al final el piso no es tuyo. Lo que está sucediendo es que es un ataque sistemático a la propiedad privada. Porque si tú tienes algo que es tuyo, te pertenece y tú puedes darle ese uso. Pero, por ejemplo, si yo he comprado, perdona que te lo diga de nuevo, si he comprado oro, lo tengo en mi caja fuerte, lo tengo escondido, tengo lo que sea, pero una vez que lo he comprado, ya es mío y no tengo que pagar IBI. Pero es que resulta que si en vez de oro compro un piso, me van a ir poco a poco expropiándolo porque me están poniendo impuestos sobre los impuestos que yo ya he pagado y además resulta que pueden inventarse cualquier ley, como ya alguna han propuesto, que si resulta que no lo alquilo porque he decidido no alquilarlo, pues resulta que a lo mejor me ponen unos impuestos superiores por tener un piso vacío que no alquilo. Entonces te empiezan ya a tocar tu propia propiedad privada y dices, oiga, pero que yo ya he comprado esto y ya he pagado impuestos. Imagínate, por un momento, que Mario, te compras una televisión grande de plasma. Pues una vez que te la has comprado ya es tuya. Pero imagínate que ahora te pusieran todos los años un impuesto por la televisión que ya pagaste y ya pagaste los impuestos. Eso es lo que te están haciendo con las casas. El de la vivienda es el caso claro de que nunca ningún político va a poder arreglarlo con medidas intervencionistas, porque siempre te va a faltar información y tus maneras de intervenir va a generar consecuencias no deseadas. Esto los liberales lo explican muy bien con lo de la ley de consecuencias no deseadas, y el problema de este tipo de explicaciones es que se basan... como no te pueden decir qué va a pasar y qué tienes que hacer, la gente no te tiene en cuenta. Y como las consecuencias no deseadas muchas veces no se producen por tu intervención, tampoco las ves. Y por eso es tan difícil. Pero, lo dicho, en un país donde lo que prima es la hiperregulación, lo único que haces al dar pasos adelante es agravar el problema. Agravarlo. Y te acaba pasando esto. En un país que está vacío, o sea, mirad el mapa, ¿qué narices? Salir 7 minutos del centro de Madrid, 7, hay campo ya. Sí. 7 minutos. Y encima estamos en casas muy pequeñas, vienen los americanos y dicen, ¿esto es una casa? Sí, es una casa. Incluso
los hoteles, es todo muy pequeño. Sí, y dices, y tienes un problema aquí. Es que la solución es muy sencilla. Liberalizar. Es decir, en estos momentos lo primero, que se pueda construir en cualquier sitio, excepto en aquellos que específicamente están protegidos. Pero si no están protegidos, lo que decía don Mario, oye, en Seseña, cuando se hizo eso, era un erial, no había nada. Se han construido unas casas que muy decentes y esto, que se pueda construir en todo sitio, excepto que esté específicamente protegido y tal, y liberalizarlo. Y te tienen que explicar mucho esa protección. Siguiente cosa. En el momento que tú tengas un proyecto, que haya silencio administrativo positivo. Yo pongo un proyecto, se lo paso al ayuntamiento y en 60 días, 90 máximo, si no me han contestado, tiro hacia adelante porque es silencio administrativo positivo. No me pueden tirar 3 años con pijerías y tal para que yo tenga todo eso inmovilizado. Y luego pues hay otro tipo de medidas que se pueden se pueden hacer, es decir, requerimientos constructivos. Es decir, oiga, si yo, porque lo que está buscando la gente que necesita no son pisos de lujo. Los pisos de lujo que valen 8 millones en Madrid, eso no es el problema. Es decir, oiga, que fenomenal, si alguien tenía un piso que lo heredó de sus abuelos y ahora le pagan 8 millones, bienvenido sea, fenómeno, le aplaudo. Pues qué suerte tiene usted, tendrá que pagar lógicamente el impuesto de la plusvalía que se ha llevado con eso. Pero eso es lo que no está tensionando. Lo que se está tensionando son pisos económicos y normales, que es lo que necesitan pues la gente joven para iniciar, para vivir, etcétera. Entonces, pues oye, los requerimientos constructivos que no digan, no, es que tiene que tener unas placas solares de no sé qué, es que tienen que tener unos sistemas tal. No, oiga, si se necesitan pisos de alguna manera más asequibles, que hay unos requerimientos constructivos que se puedan hacer con unos mínimos de seguridad y adelante. Y la gente, cuando vaya prosperando, oye, que se cambie y que ya se compre un piso de 8 millones en Madrid si es que tiene la suerte de lograrlo, pero que se construya para quitar todo ese problema. Ojo, que además estamos a veces cayendo en una trampa, que esto ya no es un problema de la gente joven, que es que la gente que ya no es joven y tampoco puede acceder, ¿no? O no divorciarse, es que no puedes, porque se han disparado mucho. ¿Y qué sucede además? Generas como grandes trampas que tienen muy poca solución. En un país donde la gente joven se incorpora muy tarde al mercado laboral y encima tienen empleos precarios en términos salariales, ¿qué les dices? ¿Que se metan en una hipoteca que un banco no les va a conceder? Bueno, y luego, cuando es que antes se desgravaba la hipoteca, pero yo creo que fue durante la época de Rajoy que se quitó todo eso. Y sobre todo que hemos llegado a este punto del problema de la vivienda con una sobreregulación y que han legislado en muchas ocasiones personas que no sabían. Yo esta mañana me acordaba de Ada Colau y de la plataforma antidesahucios. Bueno, pues que de esos polvos estos lodos, ¿no? El otro día Mario Noya tuiteó un artículo del periódico de Cataluña, si no me equivoco, por el cual una mujer reclamaba al Estado nada más y nada menos que 40.000 euros porque había tenido su casa ocupada durante un tiempo y claro, pues hay leyes por las rentas no percibidas. Pero fijaos, es interesante. Pero eso es una vergüenza, porque quien tendría que pagarlo son los que redactaron la ley que permitieron eso. No tenemos ahora todos los españoles que por ese tipo de legislación ahora le tenemos que pagar a esa señora de nuestros impuestos. Que le paguen los que hicieron ese tipo de leyes y que tienen que tener una responsabilidad. El problema es que aquí ser político y ser imbécil sale gratis. Sobre todo en los que legislan, ¿no? No, pero es significativo que el impacto que recibí de esa noticia, hubo un montón de gente que la comentaba, que la retuiteaba, que la compartía, que decía muy bien, y además había gente como Marcos de Quinto, el propio Marcos dijo, pero ya, es que nos va a tocar pagar a todos, y había gente que decía, pues mira, lo pago, si es que lo que quiero es precisamente que se quiten de ahí esos. Ojo, es que es un problema endiablado y hay medidas en las que sí que pueden intervenir y intervienen. ¿Cuántos en España? Es que no sé si han entrado 7 millones de extranjeros en 10 años. ¡7 millones! ¡Tíos! Hola, ¿cómo estáis? ¿Estáis todos bien? En un país donde ya sufrían los nacionales, estás provocando que sea imposible dar salida a eso. Imposible. Y estás devastando a la clase baja, que era la que su único recurso era la casa. Y a las clases medias que ya no tienen, o sea, la clase media lo que le caracterizaba es que era propietaria de algo. Bueno, pues en España hay clases medias que no tienen y encima no pueden vivir
en régimen de alquiler como en Estados Unidos, porque no se puede, es que no se puede. Y hay una cuestión alucinante que has dicho. Mira, Marcos, además siempre se habla, los grandes tenedores, en que Carmen y yo tenemos un amigo que es un muy pequeño promotor inmobiliario. Es más, probablemente digan, no me llames promotor inmobiliario, que es que me vengo arriba. O sea, el pobre chico. Si le oyes hablar de las cosas que le pasan, bueno, dices, no, es que debe ser mentira, este hombre me está mintiendo, las pesadillas kafkianas con lo que has dicho tú antes de decir, la burocracia, Mario, invertí esto, es imposible, tengo que pasar por las arcas caudinas cada 2 por 3, los propietarios ven que se me mueven los precios porque no lo puedo mantener y empiezan a desconfiar, los bancos, es todo un círculo vicioso donde estás arruinando al único que ha puesto dinero para intentar emprender y procurar vivienda a la gente. Es que tú pones un dinero para un proyecto y vendes sobre plano, y cuando de repente ya puedes construir al cabo de 8 años o al cabo de 6 años, pues resulta que el salario mínimo ha subido, que no sé qué, no sé cuántos, y no te entran los números. Ese es uno de los grandes problemas. Pero una de las cosas importantes es que efectivamente la casa en propiedad, que es un tema bastante español, es decir, es un seguro que la gente se ha hecho a sí mismo, porque te encuentras gente que no le llega el dinero de la pensión, y en estos momentos hay gente que vende en diferido su casa cuando ya tienen determinada edad, de manera que tienen una renta y al final, oye, pues el día que fallezcan se queda alguien con su casa, pero es una seguridad que tiene la gente, y ahí es donde ellos tienen puestos sus ahorros. Y lo de los grandes tenedores, oye, bienvenidos sean, porque cuando un gran tenedor tiene muchas viviendas, lo que quiere es sacar una rentabilidad y ponerlas en alquiler. Oye, pues a mí me parece fenomenal que venga aquí un gran tenedor y que diga que en un erial cercano de Madrid o lo que sea, que va a hacer, yo qué sé, pues 20.000 viviendas. Fenomenal, porque a diferencia del oro o las bitcoins, si yo invierto en una promoción, estoy generando empleo. Estoy dando trabajo a encofradores, yo que sé, a fontaneros, a electricistas para ese inmueble. Pero si yo, en vez de decir, oye, voy a meterme este dinero para hacer una promoción en donde sea, me cojo el dinero y me lo invierto en bitcoins o en oro, no genero empleo, no genero nada. Entonces, bienvenidos los grandes tenedores, los medianos tenedores y los pequeños tenedores que cojan, que hagan promoción inmobiliaria, porque eso mueve el país. Y luego, por otro lado, el tema de estar todo el rato culpabilizando de que se han venido unos millonarios a Madrid, unos venezolanos o no sé qué, no sé cuántos. Bienvenidos sean. ¿Pero qué queremos? ¿Queremos que vengan los tíos en la patera que encima nos cuestan dinero, o queremos que venga gente con mucho dinero, que se gasta el dinero en las tiendas, en los restaurantes, y que en estos momentos pues está generando riqueza? Encima no viven a nuestra costa y encima nos generan pues oye, prosperidad y mueven la economía. Pero es que encima vamos a decirles que se vayan, pues entonces, oye, pues fenomenal, pues nos quedamos con los menas. No, eso está muy bien tirado, pero lo que ahí también hay que decir es, oye, chicos, no ofrezcáis ventajas que no están a mi alcance a tipos que van a venir al país al que estoy aportando yo. Es decir, a mí no me excluyas de ahí. Eso es crucial, no me excluyas. Sí, pero fíjate, de una ventaja no me excluyas, sobre todo. Sí, eso es muy importante. Y luego, segundo, algo que es profundamente inmoral e infame. Tú no puedes decirle a alguien que soporte un problema social. Es decir, tu inquilino le ha pasado algo, una calamidad. Una calamidad, estoy diciendo. Vale, no lo puedes sostener, el Estado no te puede decir, sosténlo tú. Es que para eso está el Estado, que para eso nos saquea. Entonces tienes que decir, sí, claro, ay, que este hombre se ha puesto malo. Lástima. Pero no pasa nada porque somos un Estado social y de derecho, como pone la Constitución, y tenemos un programa de viviendas para esta gente. Sí. Perfecto, pero tú no le puedes decir a un tipo, y eres tú, o al propietario, no subas el alquiler. Oiga, que es que yo necesito el dinero porque esto para mí es una clave de mi programa de supervivencia familiar. Pero eso que te comentaba, es decir, el alquiler, la renta que tú pides es el retorno que tú tienes sobre un activo tuyo. Entonces, ¿por qué se meten en regularte ese retorno que tú decides y no en regularte los dividendos que recibes de una acción?
Oye, los dividendos eran lo que yo reciba y No de al final ideas. que yo quiera. No de Y ideas, Marcos, don y sabes Marcos. cosas respecto a lo que decías, perdona, del tratamiento desigual. Esto es un tema muy interesante, porque, por ejemplo, Messi se marchó de España. Messi nos llevábamos más del 50% del sueldo que recibía. Y las arcas, la Hacienda española, se llevaba una cantidad tremenda de ese dinero. Pues de repente llega un momento en que se le amenaza, no sé cuántos, y Messi dice, pues me voy a jugar a Francia, me voy a jugar a otra parte. Y en ese momento nos hemos quedado sin ese dinero que Messi generaba y que además venía a todos los españoles. Yo, si en algún momento, para un tema especial, de repente le dices a un extranjero que puede estar en cualquier parte, si viene aquí, a lo mejor tiene una ventaja, pero nosotros, lo que es desde el punto de vista de inversión, esa ventaja que le estamos dando, nos estamos beneficiando un montonazo. Entonces, si nosotros competimos, por ejemplo, en Europa, para tener en España, que además es un sitio que precisamente por temperatura, por climatología, por servicios, por la sanidad que tenemos, por todo esto, muchos de los headquarters de muchas compañías multinacionales podrían estar en Málaga, podrían estar en España, pero se van a sitios como Londres. Pero en Londres, que además está muy caro las habitaciones, las casas y todo, y pues se van porque los ejecutivos allí tienen unas ventajas determinadas. Si nosotros estamos compitiendo, yo prefiero que las cabezas de muchas de las multinacionales se trasladen a España, que no vayan a Holanda. Ahora con el Brexit hay muchas que están en Holanda, o que no vayan ahí. Y eso implica a lo mejor que a determinados extranjeros o lo que sea, determinados condicionantes, decirle, oiga, pues usted aquí va a tener una ventaja, a lo mejor durante 5 años o durante 10 años. Se están yendo también a Italia, porque competimos en un mercado global y eso nos puede beneficiar porque vamos a tener unos ingresos adicionales. Entonces digo, oye, en vez de, ya sé, o sea, yo lo primero que quiero es que se bajen los impuestos a todos, pero ahora en estos momentos el día de liberación fiscal, porque nos están robando. O sea, yo alguna vez he comentado que ojalá estuviéramos en la Edad Media, ¿no? Con los diezmos. Claro, porque se llevaban un 10% de la cosecha. En comparación. Pero el día de la liberación fiscal es el 18 de agosto, a día de hoy aquí en España. Quiere decir que tú estás trabajando en un régimen de esclavitud desde enero hasta el 18 de agosto, que eso es lo que ha pasado en 2025, y a partir de entonces los días que trabajas ya son para ti. Entonces dices, bueno, esto es una salvajada, por lo cual yo diría que se redujera. Pero si se reduce para unos extranjeros para que vengan aquí, porque van a traer aquí, ya te digo, las centrales de sus compañías multinacionales y tal, digo, fenomenal, porque esa gente nos va a traer dinero, se va a gastar dinero en las tiendas, se va a gastar dinero... Yo entiendo, pero mira, y está muy bien tirada esa. Yo lo entiendo, pero por otro lado, tenemos que pensar a largo plazo ahí también. Tú no puedes, de nuevo, o sea, tú a un empresario español no le puedes decir vas a competir en inferioridad de condiciones con uno que venga de fuera, no lo puedes hacer. Y en segundo lugar, hay una cosa que es preciosa y que vamos a empezar a echar de menos ya. El Levante antes era un sitio, pues sigue siendo en zonas, San Juan, Alicante. La segunda residencia, que eso sí que es más español que la tortilla de patatas, no existe en el resto del planeta. La segunda residencia de clase media, de clase baja. Había un montón de gente, conductores de autobús, que tenían la casita en la playa. Y generabas ciudades de clase media. Y luego había cosas como Benidorm, etcétera, que encima tienen una manera de modelar el paisaje que es bien característica y tal. Bien. Eso se va a perder porque no hay españoles que puedan resistir. Y entonces, de repente, el litoral español, no hay españoles. Sí. Hay propietarios que son todos de fuera, y encima con inmigración ilegal que está compitiendo con los pequeños comerciantes que intentan abrirse paso. Y dices, Mario, hombre, ahí hay que hacer algo para que nosotros podamos tener una sociedad de propietarios donde el propio territorio nos lo tenemos nosotros, y no deja de ser también, al final tienes consecuencias no deseadas. Mario, yo que soy un defensor absolutamente de la libertad, y además, por ejemplo, me conozco mucho el tema de Benidorm, porque los chaletitos que había en primera línea de playa, que luego se convirtieron en torres, yo todavía en alguno de ellos he estado porque pertenecía a una persona que tal. Entonces, o sea, me lo conozco perfectamente. Lo que te quiero decir es que
todos los españoles que tenían en la playa de San Juan o lo que sea, que tenían su apartamento y tal, cuéntales ahora que si le viene alguien y le dice que le paga 20 veces más lo que ellos pagaron por tal, y le digan, no, es que como nos gusta mantenerlo así, usted no puede vender su apartamento. Y váyase usted a la mierda, que si yo tengo acciones de una compañía, lo vendo cuando quiera tal. No, entonces, lo que te digo es que se han beneficiado perfectamente de que hay gente que quiere pagar por lo que tú tienes un montón. Claro, los que no lo tenemos y dices, ay, qué bonito era esto cuando se tomaban gambas y tal y todos hablamos en español, ahora resulta que todos hablan en alemán. Sí, pero se han forrado aquellos que decidieron venderlo y se pueden ir perfectamente y comprar otra cosa y en algún momento sucederá. El problema es ese presentismo que, que tenemos nosotros. Nosotros nos gusta que las cosas fueran como nosotros las recordamos y hemos vivido. Entonces tú dices, claro, es que yo quiero que en Madrid no haya tantos McDonald's y esas cosas, sino que estén los bares de los mejillones que los tirabas al suelo y todo eso. Claro, y yo también quiero que en todas las discotecas pongan los pecos, coño, pero es que ha cambiado. No, bueno, perdón. Los pecos cuando te decía que yo, a las 2 de la mañana. O que se baile agarrado, yo qué sé, ¿sabes? Pero lo que debo decir es que eso ya no está, ya no existe, y lo que no puedes decir es que no quiero que haya moles. Pero los moles es un fenómeno relativamente reciente, pero eso sucede. Pero claro, nosotros nos retrotraemos a lo que nosotros vivimos y que quisiéramos que el mundo ahí se detuviera. Hay que dejarlo. No. Eso está clarísimo, pero es que aquí hay una cuestión que es clara. Y viva los pecos, por cierto. Bueno, todo tiene un límite, incluso la hora, 9:30, 8:30 en las Islas Canarias. Voy a dejar la tertulia así en alto con lo de los pecos. Pecos sí, pecos no, lo dejo a su opinión. Y viva Julio Iglesias. Viva Julio Iglesias, siempre eso fundamental. Pausa publicitaria y seguimos aquí en la tertulia de Mañanas en Libertad. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. ¿Por qué ayudan los que ayudan? Trabajadores sociales, educadores, voluntarios, investigadores. A pesar de las dificultades, dedican su día a día a ayudar a los demás porque creen en la utopía de una sociedad más justa para todos. Porque lo imposible solo es un poco más difícil que las cosas difíciles. Fundación La Caixa. Creer para transformar. Prometían salvar el planeta y acabar con la pobreza. Un mundo perfecto, o eso nos hicieron creer. Hoy, el campo se ahoga, la industria se apaga, el trabajo se esfuma. En nombre de la igualdad, imponen ideología. En nombre de la justicia, control. Prometieron no dejar a nadie atrás y hoy, millones de españoles se sienten extraños en su propio país. Agenda 2030, lo que nunca te contaron. Jueves 15 de enero, 7:30 de la tarde, con Jorge Buxadé, José Antonio Fuster y José Ramón Ferrandis. Inscripciones tanto presencial como online llamando al 91-616-2464 o enviando un correo electrónico a clubdeamigos@clubdeamigos.org. El DHA Omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. Controlar los niveles de azúcar en sangre es fundamental para disfrutar de una buena salud. Con el innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, obtendrás en pocos segundos el resultado de la prueba que harás sin agujas, sin dolor y sin extraer sangre del dedo. Llama ahora e infórmate en el 900-730101. Consulta las condiciones especiales que tendrás por ser oyente de Radio Libertad. 900-730101. Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell.
Tengo aquí un libro que es Desmontando la Agenda 2030 de José Ramón Ferrandis, que va a ser, por así decirlo, el leitmotiv de una sesión que tenemos mañana aquí en nuestra casa, gracias a nuestros amigos del Club de Amigos del Toro Televisión, que también son los de Radio Libertad. Va a estar José Ramón Ferrandis, Jorge Buxadé y José Antonio Fuster desmontando punto por punto esta Agenda 2030, ya lo saben, mañana jueves día 15 de enero a las 7:30 de la tarde en una conferencia que se va a poder disfrutar tanto presencialmente aquí en Modesto La Fuente como online para aquellas personas que no viven en Madrid, los que viven fuera. Hay un número de teléfono en el que pueden recibir más información, que es el 91 616 2464, 91 616 2464, o mediante correo electrónico, enviando un correo electrónico a clubdeamigos@clubdeamigos.org. Allí se pueden inscribir y también directamente a través de la web del club en la pestaña de agenda, donde van a encontrar un enlace para hacerlo. Así que, señores, si quieren saber qué pasa con este pernicioso intervencionismo de la Unión Europea a través de la Agenda 2030, tienen que acudir a esta conferencia con Ferrandis, Fuster y Buxadé. Recomendadísima. Y además nosotros mañana vamos a darles un aperitivo porque vamos a tener aquí a un experto en materia de políticas medioambientales, la PAC, los paneles solares. Los pecos. No, los pecos no. Háblame de ti. No, por favor. Yo ya le he dicho a Marcos que todo tiene un límite, porque se empieza legislando por los pecos y vaya usted a saber dónde se termina la legislación. No, pero me preocupa mucho este tema de la sobre regulación, sobre si han entendido el mensaje los políticos, porque Alberto Núñez Feijóo, aprovechando este tema de la vivienda, en vez de apostar por el liberalismo, que es algo que hemos dicho nosotros, eso de liberar el suelo, etcétera, etcétera, lo que ha prometido es 1 millón de nuevas viviendas públicas, 1 millón se llega al gobierno, y mayor financiación para las comunidades y ayuntamientos que ayuden a paliar la crisis. Entonces la pregunta aquí es si realmente están entendiendo el mensaje o es un poco más de maquillaje dentro de este problema. Te voy a contar una cosa que ayer me estaban informando de ello. El Banco Europeo de Inversión tiene el Fondo Europeo de Inversión para Europa, para todos los países de Europa, para financiar viviendas. Pero lo importante de esto es que es un fondo mixto, es decir, ellos ponen un dinero porque hay iniciativa privada que pone una cantidad también similar para poder ir adelante. En el caso de España, muy probablemente no nos llevemos ni un duro, porque no hay iniciativa privada que quiera hacer un match de ese dinero del Banco Europeo de Inversiones. No lo hay, porque no interesa aquí, es decir, porque si no cambian toda la legislación, no hay nadie que diga voy a poner, yo que sé, 3 millones para que me den otros 3 millones y en estos momentos iniciar una promoción. Entonces lo que tienen que revisar es toda la legislación que tenemos para este tema. Y eso es lo que es una lástima, porque vamos a desaprovechar un montón de oportunidades. Bueno, también ha pasado con muchos fondos europeos, los de Next Generation. Y respecto al tema de regulación, recordar que yo creo que fue muy brillante, creo que Milei creó un ministerio precisamente para desregular, para que identificaran todas aquellas leyes que hay que derogar. Si es que nosotros lo que tenemos aquí es un exceso de leyes. Es decir, claro, como tenemos una cantidad de políticos en Europa y también aquí en España, pues los políticos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Oye, pues bueno, pues vamos a inventarnos leyes por hacer algo, porque si no nos aburrimos y entonces tenemos un exceso de regulación. Lo que hay que hacer es simplificar todo, cargarnos la mayor parte de leyes, es decir, cuáles son las 4 cosas que tenemos que tener y punto. Como dice Agustín Laje, es decir, derechos solamente hay 3. El derecho a la vida y a la seguridad personal, el derecho a la propiedad privada y el derecho a la libertad, que no me esclavicen. Entonces yo lo único que necesito, fuerzas y cuerpos de seguridad, un sistema de justicia para dictaminar estas cosas y por supuesto, ese respeto a la propiedad privada y pocas cosas más, y dejar a la gente libre que haga las cosas que haga dentro de la lógica. Claro, por eso yo decía que me preocupaba mucho si había el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, entendido el mensaje, teniendo en cuenta que se iba a reunir, como ya ha anunciado, la semana que viene con Pedro Sánchez, con ese pretexto, ¿no? El de las tropas, el de enviar a nuestro ejército a Ucrania, etcétera, etcétera. Como se ha puesto a hablar Marcos de los pecos, yo de eso no he dicho ni mu. Por eso le voy a volver a lanzar a Mario la pregunta. ¿Qué le parece esa reunión de Pedro Sánchez con Alberto Núñez Feijóo con ese pretexto, el de Ucrania y las tropas? Y sobre todo,
los temas que ha anunciado ya Miguel Tellado, que quería añadir a esa mesa de diálogo, por así decirlo, con el presidente del gobierno. Yo esta misma mañana decía que en una situación normal de una democracia puedo entender un diálogo del presidente del gobierno con la fuerza de la oposición, pero como no estamos en una situación normal y estamos ante una democracia completamente anómala y un presidente que se está enrocando en el poder, pues claro, todo este tipo de cuestiones a mí me llaman la atención. El mero hecho de que se siente a Alberto Núñez Feijóo a hablar con Pedro Sánchez. También teniendo en cuenta informaciones que hemos conocido esta misma semana, como que Pedro Sánchez se había reunido 2 veces en secreto con Junqueras para pactar esa financiación, una vez sí que con luz y taquígrafos, pero en total han sido 3, 2 en secreto. En fin, ante esta situación anómala, ¿usted qué le parece? ¿Bien o mal esa reunión entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo? El problema del Partido Popular es que en los momentos en que se pone firme, o sea, que no se ata en la práctica a su retórica más contundente. Entonces, si tú iniciaste la legislatura diciendo que este era el gobierno más corrupto de la etapa democrática, tú ya has puesto el balón en un terreno de juego distinto. Eso quiere decir que tú no puedes cooperar con ese régimen al que estás deslegitimando, con poderosísimas razones. Pero es que además, eso fue al inicio. Pero luego es que tenemos a un tipo que tiene a media familia viva empurada, ¿vale? Y al que le han tenido que bajar al fiscal general del Estado. Que gobierna con golpistas, que gobierna con los albacías de ETA. Tienes todo esto. Y es un gobierno, además, que hace política aniquilacionista contra ti. Y que te saca, hace el juego más sucio en cuanto puede. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y además eso no tiene que ver con institucionalidad. No es verdad. No sé qué haces con ese tipo de cuestiones. ¿Qué sucede? Que por otro lado, claro, como comparten, por desgracia, buena parte del marco, pues le lleva a ese tipo de cuestiones. Pero atender a sus llamadas en los momentos además más arduos o para cuestiones más espinosas no tiene mucho sentido. Ucrania o en las cuestiones internacionales. Europa está haciendo unos papelones demenciales. Con Ucrania, con Venezuela, con todo, Irán. En todos. Y muchas veces no sabe hacer otra cosa que no sea poner palos en las ruedas. ¿Por qué le prestas un valor de oxígeno ahí a este gobierno que tú consideras que está corrompido desde el inicio, corrompido en términos democráticos además, y que en términos internacionales está haciendo que España se ponga en situaciones absolutamente abracadabrantes? ¿Para qué te prestas a eso? No tiene la menor lógica que lo hagas. De ahí no va a salir nada bueno. Nada bueno para España. Encima no te van a hacer caso, se van a reír de ti enseguida. Es que te lo han hecho 28.000 veces. ¿Por qué te prestas a ese tipo de cosas? Luego cuando hay gente de la derecha sociológica que se enfada cuando le pegan muchos palos al PP. ¿Y qué culpa tenemos? Ya nos gustaría que la situación fuera distinta. ¿Qué culpa tenemos de que hagan este tipo de cosas? Lancen salvavidas al tipo más indigno de la vida política española. Y de nuevo, ¿para qué? Y luego dicen, bueno, sí, vamos a hablar de Ucrania y de vivienda. ¿Y qué? Si no vas a sacar nada de ahí. Pero es que además, incluso aunque te comprometieras, seguro que no van a hacer lo que se han comprometido contigo. ¿Para qué te pones ahí? Si sus propios... es tan tóxico el gobierno que sus propios aliados no se quieren juntar con él ahora en público. Sí, pero el problema, que como antes comentaba, no es que le blanquee o que le haga el juego, es que Feijóo contribuye al desprestigio del Congreso. Claro. Ah, claro. Está siendo partícipe o cómplice del insulto al Congreso que se produce cuando este hombre, en vez de debatir las cosas en el Congreso con luz y taquígrafos, lo hace escondidas en el Palacio de la Moncloa. Y entonces, cuando tú participas en ese juego, de alguna manera
estás atacando la institución que deberías de defender. Y deberías decir, oiga, yo me quedo con usted en Moncloa para tomar un café el día que quiera, pero para hablar de estos temas yo no los hablo en Moncloa, yo los hablo desde mi escaño en el Congreso. Punto. Claro. Porque si no soy cómplice del ninguneo al Congreso, que es lo que pretende este hombre. Es que un esto tipo es que además estupidez. gobierna sin presupuestos, pero sin presupuestos directamente. Claro, es decir, por eso te no lo entiendo, Pero nada. Bueno, que haga lo que quiera Feijóo, que ya le conocemos y tal, y mira que hay gente valiosa dentro del PP. El problema no es A ver Feijóo qué diga. solo, Marcos, es que es el PP. El problema es que esto que estamos viendo ahora Hemos con dicho siempre, esta... Feijóo ya antes era casado, y el problema siempre es alguien, y es Rajoy, que no, que Pero, es ese partido, que algo tiene ahí dentro, pero que tiene- Génova tiene una especie de amianto ideológico. Pero que tiene fondo de armario, que yo no me quiero meter con el PP. Sí, yo pero el creo problema que es que tiene mucho de eso mucha es- culpa Feijóo. Yo sé. Marcos. Y hay fondo de armario, supongo, ahí. Marcos, Pero que- ¿tú te acuerdas de Pablo Casado cuando era el presidente de las nuevas generaciones del Partido Popular? Sí, claro que había fondo de armario. Y menudos discursos se pegaba. Que pasa algo ahí, que los estropea. Pues que hagan apartamentos turísticos. Que hagan- Pero es que es verdad, lo que señaláis, que llega un momento en el que dices, yo no sé si lo que pasa en Europa con ese conchabeo del bipartidismo se está trasladando también a esta política nacional, cuando al PP se le pide a altura de miras, también a nivel europeo, al Partido Popular Europeo, con el acuerdo de Mercosur, por ejemplo, que tan pernicioso es para el campo en general español, se le ha pedido que vele por los intereses del sector primario, que es un motor importantísimo para la economía española, y no lo han hecho. Entonces, a mí hay un momento en el que dices, mira, yo no sé si es que no entienden el mensaje Mira, o forman parte de hay otra cosa ahí ese con sistema, ¿no? La política agraria, igual, es también súper peculiar, porque hay herramientas. El libre mercado ha producido un bien extraordinario al planeta. Ahora bien, no hay que ser el Canelo de la película. No hay que dejar que el nivel el terreno de juego se desnivele y que tú digas, no, esto sigue siendo... No lo es. Y sobre todo, de nuevo aquí, no puedes tratar desigual a los iguales. Los terrenos tienen que estar nivelados y se tiene que competir de esa manera. Y luego tienes que tener esas otras políticas. Tú quieres hacer políticas de preservación del territorio y de hacer que no se te despueble medio continente para que solo haya setas, es decir, grandes ciudades que atraigan todo el este. Perfecto, genera políticas, pero que no se acaben traduciendo en dependencia. Y si preside el proteccionismo y la regulación, vas a acabar yendo por ahí. Sí, hay una trampa con esto de Mercosur. Hay una trampa, porque lógicamente se dice, es un acuerdo muy bueno para Europa. Sí, para Europa en su conjunto total es un acuerdo bueno. Pero lo que hay es una transferencia de rentas entre sectores. Y esa transferencia de renta entre sectores también hay una transferencia de rentas geográfica, porque si el acuerdo de Mercosur lo que permite es que a una Europa del Norte pueda vender todos sus bienes de equipo, toda su maquinaria y todo tal en un mercado muy grande en Sudamérica, para equilibrar la balanza comercial, lógicamente Sudamérica tendrá que vender a Europa otras cosas. Y si las cosas que vende en Europa son las cosas que compiten y además en desigualdad con lo que está haciendo parte de la Europa del Sur, pues tenemos un problema. Oye, si nos va a venir vino de Chile, si nos va a venir productos cárnicos o lo que sea y tal, de sector primario, pues lógicamente Europa ha hecho un buen negocio porque está vendiendo maquinarias, vehículos y cabezas tractoras o lo que sea, producidas en el norte, y en contraprestación hemos abierto nuestras fronteras a productos que a lo mejor con niveles de calidad distintos o con estándares de fabricación distintos a los que nosotros nos autoimponemos aquí, pues nos vienen y nos invaden. Entonces sí, Europa en su conjunto ha ganado mucho dinero porque lo está ganando Alemania, y por otro lado, sin embargo, lo está perdiendo a lo mejor Francia o lo está perdiendo España. Y esto es como hay que contar las cosas. Y el Partido Popular, que está en Europa, y González Pons y tal, que nos lo cuenten y que nos lo digan.
porque efectivamente basta ya de estar hablando de los totales, sino ver un poco cuál es el desglose, porque al final la política europea es la política de los países del norte y lógicamente debería de haber gente tratando un poquito de que ver nuestros intereses. Macron, por supuesto que ha votado en contra, pero está de acuerdo, pero ha tenido que votar en contra porque tiene una espada de Damocles, que son todos los agricultores franceses, que ahí, pues oye, se lo toman las cosas muy en serio. Y aquí, sin embargo, pues nuestros propios agricultores pues no tienen esa capacidad de convicción que tienen los franceses con su gobierno. En Francia los tractores han colapsado París en los últimos días, hay muchas protestas. En España sí que ha habido protestas de agricultores, pero más a nivel sectorial. En Galicia sí que está el campo un poquito más movilizado, pero lo cierto es que efectivamente son políticas un poco cortoplacistas, ¿no? También cuando se habla, por ejemplo, de la transferencia del sector primario, como decías, Marcos, a nivel empresarial, a el sector automovilístico. Sale beneficiada la industria automovilística alemana, por ejemplo, a nivel europeo, y sin embargo se perjudica al campo en líneas generales. Por eso yo hablaba de esas políticas que al final están pensando en el ya, en el ahora, y en competir, por ejemplo, con China con el vehículo eléctrico, ¿no? Durante mucho tiempo les hemos comprado la mercancía de que a nivel medioambiental tenemos que ser más sostenibles, que hay que apostar por esas energías renovables, en contra de los hidrocarburos, en contra de los motores de combustión, y ahora lo que hacen es tener que legislar de una manera express para darle la vuelta a todas esas políticas que han lastrado nuestra propia industria. Entonces, a mí la sensación que tengo con la Unión Europea es que legisla y deslegisla, por así decirlo, con este palabra tan extraño, en un tiempo récord, ¿no? Se dan cuenta muy rápido de que han cometido un error, y entonces, al final, no son políticas a largo plazo, ¿no? De rápido nada. Bueno, rápido, por decirlo de alguna manera. El coche eléctrico y la estafa medioambiental llevamos a un montón de tiempo. Sí, pero que son pasos o incluso umbrales, ¿no? Agenda 2030 y la combustión hasta 2025. Pero bueno, ya será 2030, ya será 2035. Es para despedir a todos los políticos que están en estos momentos en la Unión Europea y también, ¿por qué no?, a todos los consejeros delegados de la industria automovilística alemana, porque se han pegado un tiro en el pie espectacular. El tema es que desde hace ya muchos años ellos han divertido las inversiones de sus propias empresas para el coche eléctrico, y entonces el coche eléctrico no les sale porque pueden hacer coches eléctricos, pero les salen a unos precios disparatados, por lo cual no pueden competir con los chinos, ni pueden competir con Tesla, ni nada. Y por otro lado han abandonado la fabricación de los coches de combustión. Entonces están en un momento donde tienen un pie en cada una de las orillas del río. Y llega un momento en que, en cualquier caso, si al final dicen vamos a volver a los de combustión, tienen que hacer un write-off, llevar a pérdidas todas las inversiones que hicieron en el eléctrico. Y si se van al eléctrico, tienen que echar también lo mismo, tirar todas las inversiones que tienen. Entonces, han perdido unos años de dejar de desarrollar los coches de combustión, que a día de hoy, si hubieran tenido todo su esfuerzo de investigación y de desarrollo fijado en estos, pues serían coches muchísimo más ecológicos. También los combustibles que contaminaran menos, etcétera. Pero todo eso se ha perdido, pues se fueron al eléctrico y ahora empiezan a volver. Vamos, han sido los únicos que han hecho esto, que no lo ha hecho nadie de la industria norteamericana ni de la industria china, que ellos siguen con los coches de combustión y tienen también los eléctricos, pero han abandonado todo. Y eso es una responsabilidad. Si yo fuera accionista, bueno, yo vendí mis acciones entonces ya hace tiempo de la Volkswagen y tal, pero yo iría a la junta de accionistas y diría, estos señores a la puñetera calle. Claro, porque no han manejado esto, porque no han hecho el lobby que deberían de haber hecho en Europa. Y entre los políticos y los consejeros delegados de esta industria nos hemos hecho el harakiri para una industria que era emblemática. Los coches de Europa eran los mejores coches del mundo, la Porsche, la Mercedes, todo esto. Y nos lo hemos hecho el harakiri solamente por una memez del tema de la porquería del CO2, que es el 0,04 de los gases de efecto invernadero, y al hombre dicen que se debe el 11%, luego somos responsables del 0,0044%, y por eso nos cargamos la industria más boyante que teníamos, que es la automovilística. Ahí, la cuestión de los acuerdos de libre comercio, el problema es que no son acuerdos de libre comercio. Entonces, que como tienen tantas regulaciones y tienen tanta letra pequeña, acaban desvirtuando y pervirtiendo colosalmente eso, y encima se perjudica el principio esencial del libre comercio, que es crucial. O sea, y al final acaban echando el niño con el agua sucia, ¿de acuerdo? Y segundo, en esto de del suicidio en Europa, yo
me acabo de quedar mi coche que estaba pagando a plazos. Bien. Mi coche no lo ha desarrollado, es uno de los coches más vendidos de España. Y no lo ha desarrollado esa propia marca porque de repente en Europa, y esto me lo dijo el señor que estaba ahí, en el que me podía haber dicho, sí, mira, tenemos este otro coche que es buenísimo, magnífico, ¿vale? Hay marcas europeas que han dejado de desarrollar sus propios motores, ya no los hacen más evidentes. ¿De qué color es tu Rolls? A ver, eso es. Ojalá fuera un Rolls, ojalá fuera un Rolls. Es que Rolls. me dijeron, el tipo que me pasó la inspección del vehículo hace meses, me dijo, Mario, nos están pidiendo unas regulaciones de emisión de partículas demenciales que hacen que los coches sean peores, que te lo dicen así. Y dicen, estamos sudando la gota gorda para que los coches actuales cumplan esto, pero en la siguiente regulación no vamos a poder desarrollarla. Y me dijo, y dice, ahí hay una marca, y me dijo una marca sueca, que ha dejado de desarrollar motores. Y dice, porque ven que no es pueden. Absolutamente absurdo. Tienen que mentir. Mira, yo tengo una furgoneta Sprinter, tengo una furgoneta Mercedes Sprinter, que es la última que salió de la línea de alemana, porque ya no fabrican ese modelo, que es el motor gordo, el motor que contamina, es una 4x4 y espectacular. Ese le conozco, esa furgoneta la conozco. Y espectacular. ¿Y qué pasa? Me pagan una pasta tremenda porque son las que quieren camperizar para llevar a Marruecos y todo esto, porque la nueva que hacen, con 2 catalizadores y tal, es que la carraca es muy mala, es una carraca, y entonces la gente dice, esta que relativamente tiene 2 años, me dice, es la última que salió de la línea, ya dejaron de fabricar eso y es un modelo que tiene muy pocos kilómetros, y está espectacular. Y dices, bueno, es que nos estamos haciendo porquerías para nosotros, pero ¿en base a qué? Y el tema es que además es que las plantas viven del CO2. O sea, yo lo que estoy haciendo estoy en una misión de Dios. O sea, yo me dedico a ir con mi Sprinter y la fotosíntesis. Sí, es que si bajáramos del 0,04 de CO2 en la atmósfera al 0,02 se morirían las plantas. Es que la gente se tiene que enterar de esto. Entonces yo pues trato de compensar todo lo que puedo. Marcos de Quinto en su misión divina por la fotosíntesis. Y otra cosa, la Sprinter la llevo sin baliza. Muy bien, muy bien. A mí eso me parece un deber casi moral. Prefiero pagar una multa que comprarme esto y pasar por el lado de lo que dice Pere Navarro. La llevo sin baliza. O recurrirlo, que para eso están esas medidas, aunque a veces luego te puedes eternizar. Como suele decir lo de juicios tengas y los ganes, ¿no? Me he venido arriba y luego acabaré poniendo los pechos. Eso ya, todo tiene un límite, Marcos, todo tiene un límite. Bueno, don Eric Gutiérrez, qué bien que viene usted aquí, porque yo le he planteado en 2 ocasiones la pregunta, la libre encuesta a don Mario Noya, ha deslizado lo que le parecía, pero no ha terminado de votar abiertamente. Recordamos la pregunta a los oyentes, don Eric. Por supuesto, es que de don Mario no se puede fiar uno. Eso no se puede fiar. Eso lo digo yo. La gente lo sabe. Seguro que conduce un híbrido, por favor. No lo quiera Dios. No me digas eso. No lo quiera Dios, un híbrido. Qué horror. ¿Qué le parece que Sánchez y Feijóo se vayan a reunir por el envío de tropas a Ucrania? Dábamos 4 opciones. Bien, institucionalidad. Bien, es lo que hay. Mal, al PSOE ni agua. Y mal, no se enteran. Evidentemente el PP, estamos hablando. No sé, don Mario, si quiere decir qué es lo que piensa. Yo creo que ha deslizado que le parecía mal, pero... Mal, al PSOE ni agua. Ah, mira, así de claro, ¿no? Más o menos, yo creo que es un Oye, poco, por cierto, que con esto del híbrido y tal, cuando entré a comprar ese coche... Quiero aclarar... Este señor me dijo, el que me vendió, el comercial, me dijo, mira, tenemos una gama de coches eléctricos. Digo, como termines la palabra, me voy en ese momento. Se queda así. No, si yo también soy de los de gasolina, pues vamos a llevarnos bien. Y al final acabo con un híbrido. No. Ni enchufable ni nada, ¿eh? Nada. Dios, la gente pues está con don Mario. Han votado la mayoría con un 64% mal al PSOE ni agua. Es más, la segunda opción más votada es mal no se enteran. Digamos que entre esas 2 opciones hay un 95% de la gente que ha votado, como digo, esas 2 opciones. Mal al PSOE ni agua 64% y 31% mal no se enteran. La opción más votada del bien es bien institucionalidad con un 3%. Ese 3% mítico que tenemos en este programa, y con un 1% bien es lo que hay. Hay gente pues que no se resigna a que eso es lo que hay, sino que pues están en contra, evidentemente, de esta reunión que va a haber el próximo lunes 19. Si quiere, doña Carmen, le leo un par de comentarios. Sí, por favor, porque vamos a intentar ayudar a Alberto Núñez Feijóo con lo que dicen nuestros juiciosos oyentes. Judíos, digo.
Habrá algún judío, pero es que a mí me pasa que con el día... Claro, que ¿cómo no va a haber judíos? Nuestros juiciosos judíos. Exacto, que también. Por eso, hombre, esos judíos escuchan Radio Libertad. Sáqueme de aquí, don Eric, por favor, adelante con los comentarios. Imagino que este no será judío porque se llama vino de garrafón, no lo veo. Hacemos de la normalidad anormalidad, y no lo digo por los que se reúnen. Aunque sea solo para llamarle hijo de fruta a la cara, toda la oposición tiene que ir para decirle su opinión, aunque Begoño SL se lo pase por el arco. Hay que ir y cantarle a las 40 sabiendo que no vale para nada. Bueno, dice, pues evidentemente que está a favor de la reunión, a pesar de que sea pues para lo que usted crea conveniente, ¿no? En este caso, pues cantarle a las 40. Ojalá le cante a las 40. El problema es que yo desconfío de Alberto Núñez Feijóo para esa misión tan importante. Feijóo tiene un híbrido, confirmamos. Más o menos dice, he votado al enemigo, perdón, al PSOE ni agua. Por lo de no sé qué, porque que no se enteran está claro. Si son con Visión Europa, ¿cómo se van a enterar? Le leo un último comentario. Miguel Castilla, un habitual, nos dice, no me importa porque el PP y el PSOE son prácticamente lo mismo. Mucha gente habla de este tema de, bueno, ¿qué más da? Me imagino que es gente que ha votado es lo que hay, aunque sea poca, porque ¿qué más da? Si son lo mismo, votan lo mismo en Europa, se reúnen aquí en España y un poquito de boquilla, sí que van a encontrar unos de otros, pero que al final pues tampoco hacen cosas muy diferentes, ¿no? Y al final hay un comentario de un oyente que me ha gustado mucho que se llama "Lo peor está por llegar". Ese es su alias, ya ven ustedes que no es muy optimista, que dice que el PP una vez más demostrará ser un partido inútil si se reúne con el PSOE, ¿no? Porque en el fondo es lo que decíamos antes, que le iba prestando esa muleta al gobierno de Pedro Sánchez para que se siga manteniendo en la Moncloa. Don Eric, muchísimas gracias. Usted no tiene un híbrido, ¿verdad? No, no tengo un híbrido, no. Bueno, pues una moto. Y de combustión, ¿no? Sí, por supuesto, hay que contaminar. Me quedo tranquila. A las motos le está pasando también eso. O sea, que la gente vea en el mercado de segunda mano, es que las motos antiguas tiran más que las nuevas. Entonces, de repente hay mucha gente que entra a la cocina y dice, ¿esta qué tiene? ¿La etiqueta 3 de no sé qué? Sí, no la quiero. ¿Por qué? Porque la mía tira más. ¿Y qué le dices a la gente? No, que es que Greta llora. No, cómpratelo. Misión divina en favor de la fotosíntesis. Don Mario Noya, muchas gracias por sus comentarios. Don Marcos de Quinto, adelante con esa misión divina de la fotosíntesis que yo creo que nos hace falta. Y terminamos con esta música, con la de los Pecos. Qué entrañable. Es que Marcos se viene arriba y vamos con todo. Bueno, es que como está hablando de las motos antiguas y todo, y está muy en plan revival, pues digo, también le gustará la música antigua, ¿no? A don Mario. En fin, así estamos, señores, en este programa. Don Marcos, don Mario, don Eric, muchísimas gracias. Y nos vamos ahora con Paco Linares, que hoy ha querido titular su sección, por favor, que no nos tomen por idiotas. Háganle caso, no Alberto Núñez Feijóo, a Paco Linares, por favor, háganle caso. Afectuosos saludos. Cuando cada día hago estas reflexiones, basándome en lo que veo y en mi escaso sentido común, añoro no tener más cultura. Por lo menos nadie me podrá tachar que presumo de lo que carezco. Zapatero sí lo hace y miente. Por ejemplo, cuando afirmó la burrada aquella, ser socialista es tener muy poco y estar dispuesto a dar mucho. Ay, Zapatero, hubieras sido feliz junto al Largo, caballero. Hay una frase francesa que lo define muy bien. La culture c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale. En español, la cultura es como la mermelada. Cuando menos mermelada tengas, más tienes que extenderla. Y un servidor, como muchos, no somos muy cultos, pero tampoco nos gusta que nos tomen por idiotas. Por eso me hago las siguientes preguntas. ¿Cuál será el precio por acercarnos a China, Marruecos, Venezuela, Cuba, México, mientras damos la espalda a la OTAN, Estados Unidos, Israel, la Unión Europea y Ucrania comprando gas a Rusia y así darle dinero para que continúen la guerra? ¿Cuánto costará desnormalizar los privilegios entregados y los pactos encapuchados con los golpistas, separatistas, nacionalistas y filoterroristas, socios de este gobierno de coalición progresista? Habrá que levantar y sacudir las alfombras con el cambio que viene para descubrir
la otra cara de un régimen siempre oculto, apelando a razones de Estado. Mañana más y mejor. Punto final.